pero es un texto que es muy clarificador en muchas cosas. Y en los tiempos que vivimos de confusión, donde la gente piensa que, bueno, cada uno tiene sus gustos, sus historias, y cada uno puede hacer lo que le dé la gana, y aquí no pasa nada, y todos para adelante. Y también hay mucho espíritu religioso en el sentido de que, bueno, yo cumplo una serie de normas, yo no creo en otras cosas. Por ejemplo, yo como no soy judío ni soy cristiano, podríamos decir, pues a mí los 10 mandamientos no me afectan, porque yo no creo en todo eso. Y hermanos, yo creo que hay que empezar también en los tiempos que vivimos por lo menos yo, en lo que a mí respecta como pastor y como cristiano, yo no quiero que el Señor, cuando me llame delante de su presencia, Él me pueda decir, oye, tú no dijiste bien lo que mi palabra dice, o lo tergiversaste, o le diste la vuelta, o le quitaste, o la añadiste. Porque el problema, hermanos, es que, y yo me tropiezo, supongo que vosotros también, que hay mucha gente, el domingo pasado creo que fue, dije algo de que hay mucha gente que, por ejemplo, dice, bueno, yo no creo en Dios, y parece que diciendo tú yo no creo en Dios, pues Dios ya no existe, y a ti no te va a pasar nada porque tú no crees. Pero esto es así, hermanos. Hay cosas que usemos la lógica, porque yo creo que hoy ya estamos perdiendo hasta la lógica. A ver, hay leyes que son universales. Por ejemplo, la ley de la gravedad. ¿Tú crees que si tú dices, yo no creo en la ley de la gravedad, a mí eso no me afecta, y coges y saltas desde el balcón del 10º piso, porque como no crees, a ti la gravedad no te afecta? ¿Tú crees que vas a salir volando a lo mejor? ¿O crees que te vas a pegar una buena piña? Entonces, hermanos, yo vuelvo a decir, a veces creo que no usamos la lógica. Y los 10 mandamientos que el Señor dio en el monte Sinaí, ¿son solo para los judíos y los cristianos? No sé, tú medítalo un poco. Porque pasa una cosa, hay cosas que son evidentes cuando, yo qué sé, cuando un ser humano en el plano físico, como he dicho, la gravedad pasa, pero, o cualquier otra cosa, o que el calor no te va a quemar, porque tú no crees en el calor, y metes la mano en el fuego y ves cómo la mano se va derritiendo y se va cayendo, pero tú dices, bueno, ¿y cómo es posible que se me derrita la mano si yo no creo en el calor? Pero bueno, eso es evidente. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos de cosas que a lo mejor son intangibles, no son físicas? ¿Qué pensamos cuando hablamos de leyes, podríamos decir, sociales? Es decir, que afectan a una sociedad. Pues hoy en día la mayoría de la gente piensa que, bueno, tú puedes ir a tu bola, como se dice hoy en día, tú tienes tu criterio, tú tienes tu forma de pensar, y yo voy a la mía, el otro que vaya a la suya, y ya está, y no pasa nada. Pero claro, hermanos, al menos yo haría una pregunta. ¿Esto tiene límites
o cada uno puede hacer literalmente lo que le dé la gana. Por ejemplo, algo para que sea evidente, porque hoy hay que matizar tanto a veces, o hay cosas que hemos perdido ciertos criterios de los que ahora quiero hablar, y por eso tienes que explicarlo bien, porque hay gente que ya ciertas cosas no la ve. Pero hay cosas que de momento siguen siendo evidentes. Por ejemplo, si a ti te dijera un asesino, es que yo disfruto matando. ¿Qué pasa? Yo me encuentro bien, mato a la gente y me divierto matando gente. ¿Y qué vamos a hacer? Decirle, bueno, pues si es lo que tú piensas y es lo que a ti te gusta, pues nada, sigue matando gente. Claro, esto parece bastante evidente, pero hay otras cosas que a lo mejor no lo son. Pero, ¿qué pasa entonces? ¿Que se puede hacer realmente todo lo que quiera? Y si no, ¿dónde están los límites? ¿Y quién pone esos límites? Y yo no sé si tú alguna vez has pensado en ello, pero yo creo que es un tema importante para pensar. Y esto implica muchas cosas. Y yendo un poco al texto, fijaos que el texto está hablando el Señor y no... Bueno, sí, vamos a leer el versículo que no he puesto porque tampoco, pero ya que estamos lo voy a leer. El versículo 10 dice, príncipes de Sodoma, oíd palabra del Señor, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿A quién le está diciendo esto? ¿A Sodoma y a Gomorra? Cuando Isaías ya habían desaparecido Sodoma y Gomorra. ¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo al pueblo de Israel, que en aquella época era el pueblo que tenía un pacto con el Señor. Y les está llamando príncipes y pueblo de Sodoma y Gomorra. O sea, estáis, hablando claro, para que nos entendamos el lenguaje moderno, pueblo pervertido, pueblo corrompido y príncipes corrompidos, escuchad lo que el Señor tiene que deciros. ¿Para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de sebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Bueno, aquí podríamos decir, y ahí vemos cómo a veces nos agarramos a estupideces, incluso, para justificarnos a nosotros mismos. Porque podríamos decir, aquí te diría algún listillo de estos, pero bueno, si ha sido el Señor el que nos ha pedido que sacrifiquemos los carneros y que vayamos para perdonar pecado a derramar la sangre sobre el altar, si eso es un mandamiento del Señor dado a Moisés, el Señor se contradice, porque dice, ¿quién demanda esto de vuestras manos? Pero hermanos, que somos retorcidos, ¿eh? Vamos, decidme en realidad que no entendéis lo que dice el Señor. Lo que pasa es que el Señor se tiene que expresar de alguna manera. ¿Qué es lo que está diciendo? Que yo no os he demandado esto, no, lo que está diciendo es que vosotros venid, es más, lo voy a decir más, vamos a leer, cuando venís a presentaros delante de mí para pisar, para hollar mis atrios, no me traigáis más vana ofrenda.
El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestra fiesta solemne las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Qué pasa? Si has sido tú quien has dicho que hagamos esto para que nos perdonen los pecados y que hagamos estas ceremonias. Claro. ¿Cuántas veces venimos al culto, venimos a ceremonias en la iglesia y pensamos, bueno, yo he estado en la ceremonia, yo he participado, ya está, ya estoy bien y ya soy salvo? Pero el Señor ve los corazones. ¿Y qué es lo que le está diciendo el Señor? Y yo creo que todo el mundo lo puede entender y no hace falta estudiar una gran carrera para que se entienda lo que está diciendo el Señor. Como dice en otro sitio, vuestros labios me honran, pero vuestro corazón está lejos de mí. Es decir, dicho con todas las palabras en español que todo entendemos, lo que estáis haciendo delante de mí en el templo es un paripé. Y estoy asqueado de veros hacer el paripé, de venir, de cumplir y de hacer 4 chorradas, 4 ritos simplemente porque tú crees que haciendo ese rito ya lo tienes todo ganado. Y ese rito, entre otras cosas, solo tiene sentido cuando tú lo haces de corazón y cuando a través de ese rito lo que tú quieres es adorarme, alabarme y hacer mi voluntad. Entonces tiene sentido ese rito. Pero si no lo haces así, tú estás haciendo una comedia. Y yo aborrezco esta comedia porque yo no te he llamado a ti a ser comediante. ¿Qué era lo que irritaba al Señor con los escribas y fariseos? Hipócritas, falsos, aparentáis una cosa como si fuerais sepulcros bien blanqueados y bien adornados, y ahora que estamos en el día en el que se va a visitar a los muertos, lo vamos a poner lleno de flores, muy bonito y tal. Pero ¿qué es lo que hay dentro de ese sepulcro? Huesos, podredumbre, mal olor. Y vosotros sois así, por fuera, por dentro podrido. Y pensamos que al Señor lo vamos a engañar. La iglesia tiene que ser primero, pero hermanos, esto no es solo para la iglesia. Yo te animaría a que estudies la historia. De la historia podemos aprender muchas cosas. Ha habido civilizaciones que se han levantado cuando ha habido una cierta moral, un cierto respeto por ciertas cosas. Es decir, de alguna manera, como dice en Romanos creo que el apóstol, cuando el incrédulo, aunque no crea, hace las cosas que son de ley, aunque no lo sepa, está haciendo cosas que agradan al Señor, Dios prospera eso. Pero el cristiano, por muy cristiano que sea, cuando su comportamiento no es conforme a la voluntad de Dios, también va a recoger cosas. Por eso el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento también nos dice que las cosas que sucedieron y que están escritas del pueblo de Israel son para que nosotros aprendamos y no caigamos en los mismos errores. Porque vuelvo a decir, hermanos, hay cosas que son universales. Y
el Señor sigue diciendo, versículo 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Cuando tú le digas al Señor algo, si tú estás en este plan hipócrita, ni caso. Asimismo, cuando multipliquéis la oración del fariseo, ay Señor, yo estoy aquí, mira, he cumplido todo, dame. Y el Señor dice que Él no va a oír la oración, porque vuestras manos están llenas de sangre. Y sigue diciendo, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Pero si yo voy al culto, si yo canto, ¿qué mal hago yo? ¿Qué mal hago yo? Aprended a hacer el bien, buscad el juicio. Presta atención. Aprende, preocúpate, tú personalmente, de aprender a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Tú me vienes a mí muy compuesto, me presentas muchos sacrificios y con esos sacrificios ya paga todo lo que sea, pero tú te sigues comportando, maltratando a la gente, no amparas a la viuda, a los huérfanos los dejas ahí, cuando hay alguien al que le puedes quitar algo se lo quitas y no te preocupas, pagas mal por mal, etcétera, etcétera, etcétera. Y tú piensas que puedes seguir haciendo eso y que solo con venir y hacer una ofrendita ya está todo solucionado. Hoy en día no hacemos lo de los carneros y todo eso, pero lo podríamos actualizar de otra manera. Tú piensas que dando de vez en cuando un donativo y que haciendo 4 cosas y 4 ceremonias en la iglesia, tú sales por la calle, ves a alguien tirado en la acera y pasas de él. Sabes de alguien a quien a lo mejor le has hecho daño y no buscas restituirle. Conoces a personas a los que a lo mejor les puedes ayudar y no lo haces. Y eso a nivel personal. Pero vuelvo a decir, esto no solo es a nivel personal. ¿Qué es lo que de verdad, lo voy a decir claro, y cada uno que lo medite, por eso digo, estudia historia? ¿Qué levanta una nación y qué levanta un pueblo y un imperio? Cuando la estructura, la ley de esa sociedad tiene en cuenta al menos ciertos principios de Dios. ¿Y qué ocurre cuando esas naciones o ese imperio o esa sociedad o lo que sea no solo no tiene en cuenta los principios de Dios, sino que en muchos casos va en contra de los principios de Dios y formula leyes que chocan directamente con la voluntad de Dios? Que va para abajo cada vez más. Algunos se preguntan, y es triste, porque a veces hasta dentro de los cristianos, por ejemplo en España, ay, ¿por qué va España tan mal y tal si estamos en democracia y ya somos libres y tal? Bueno, eso habría mucho que hablar, pero no voy a entrar en temas políticos. Pero yo pregunto, simplemente hago una pregunta, si vamos por el buen camino, si se están haciendo las cosas bien y si las leyes
son justas y agradan a Dios? ¿Por qué no estamos de fiesta todo el día, alegres, y por qué no nos falta de nada, y por qué estamos tan... ¿No será que algo no cuadra? Cuando en Europa, lo mismo que en Israel, cuando Israel se olvidó de la ley de Dios y dejó entrar en la sociedad costumbres paganas, y la gente vivía de una manera ajena a lo que Dios decía, ¿qué pasaba con Israel? Que Israel se hundía, que la sociedad se venía abajo, y mucha gente sufría y no había bendición. ¿Y qué le dice Dios a ese pueblo? Esta es una de las situaciones en las que Isaías le está diciendo esto al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo había caído en degradación, había caído en paganismo y en un montón de cosas, y Dios veía eso y Dios dice, vamos a ver, esta gente está viviendo vidas completamente alejadas de mi voluntad, y simplemente porque me vengan al templo y me hagan 4 pantomimas y 4 sacrificios, yo le tengo que poner buena cara y decir, oye, estos hijos míos, qué bien va. No, hombre, no. ¿Por quién tenemos a Dios? ¿Quién pensamos que es Dios? Eso por un lado. Pero es que aparte, vuelvo a decir que tampoco lo tenemos en cuenta, para que una sociedad funcione, y yo creo que el mejor ejemplo de esto, yo lo he visto en mi trabajo. Como todos sabéis, yo trabajaba con máquinas antes de jubilarme. Y una máquina, cuando tienes motores, engranajes y una serie de cosas, si no está todo bien coordinado, bien engrasado, si cada cosa no hace su función y está todo en armonía, como debe de estar según unos patrones y unas leyes, porque sí, hay patrones y leyes. Por ejemplo, una cosa tan sencilla como desmontar una máquina. ¿Tú sabes que hay un orden? Como se suele decir en español, ¿tú eres capaz de empezar una casa por el tejado? ¿Tú conoces a alguien que lo haya hecho? Cuando tú desmontas una máquina, tienes que tener un orden para que todo se te pueda ir desmontando. Y para montarla, normalmente, también tiene un orden que suele ser el inverso, es decir, al revés de cómo lo has desmontado. Porque hay un orden. Y si tú no quieres entrar por ese orden, puedes intentarlo, pero ¿qué te va a pasar? Que esa máquina no va a funcionar. Es así de sencillo. Si tú quieres que tu vida funcione, tú tienes que usar el orden que Dios te ha dado para tu vida. Si tú quieres que tu matrimonio funcione, tú tienes que darle el orden que Dios ha dado para el matrimonio. Y si tú quieres que tu familia y tu sociedad funcione, tú tienes que darle el orden que Dios ha establecido para cada cosa. Porque si no, no va a funcionar. Tú te empeñas. De hecho, hay mucha gente empeñada en hacer ciertos tipos de sociedades. Yo no voy a entrar, voy a decir, no entro en política, cada uno que lo examine con Dios y tal. Pero ¿cómo van esas sociedades? ¿Funcionan? Las personas que forman parte de esa sociedad tienen paz, tienen gozo, tienen cosas, o
O cada vez tú notas, sobre todo en ciertas sociedades, que además incluso hasta ahora nos teníamos, sobre todo en Occidente, como sociedades muy avanzadas y muy tal. ¿Tú crees que de verdad estamos avanzados? O como dicen en mi tierra, vamos para atrás como el cangrejo. ¿Está la gente cada vez mejor? ¿Hay más cohesión social, más cohesión en la familia? ¿Tú ves a la gente más tranquila y el trato es mejor, más respetuoso, más de esto? ¿O tú ves a la gente que se exalta por nada y ves a la gente que se pelea por cualquier chorrada? No sé, ¿tus ojos qué ven? ¿Tú cómo ves a la sociedad de hoy? Y no sé si te has preguntado alguna vez qué pasa y por qué pasa. Porque, hermanos, vuelvo a decir, hay leyes, y leyes además, hermanos, mirad, yo conozco incluso hasta científicos, me acuerdo de una vez escuché a uno, que se han convertido al Señor estudiando la naturaleza. Este del que estoy hablando no me acuerdo cómo se llamaba, creo que era inglés, si no recuerdo mal. El hombre estaba diciendo, yo empecé a creer en Dios cuando estudiando el firmamento me di cuenta de una cosa que llaman ya hoy en día, ya le han puesto nombre, llaman el ajuste fino. ¿Qué es el ajuste fino? El ajuste fino es que hay unas constantes tan exactas cuando tú estás estudiando el movimiento, por ejemplo, de los astros y todo eso, que cuando tú lo miras dice, esto no puede ser que esto haya surgido así como por arte de magia o como por casualidad. Aquí tiene que haber algo más, aquí hay una inteligencia. ¿Por qué? Porque el ajuste fino, por ejemplo, significa que a veces decimos incluso, bueno, planetas que sean parecidos a la Tierra para que pueda haber vida. ¿Tú no creas que es tan fácil que pueda vivir gente en cualquier planeta así como así? Se tienen que dar una serie de cosas al mismo tiempo que, bueno, encontrar otro planeta como la Tierra es una lotería. Pero, por ejemplo, para que me entendáis lo que os quiero decir, si la órbita de la Tierra no fuera la que es, simplemente un poquito más alejada o un poquito más cerca, probablemente no podría haber vida en la Tierra. La Tierra tiene, si no recuerdo mal, 4 movimientos. Uno alrededor del Sol, otro sobre sí misma, otro de oscilación en un sentido y en otro, y en esa oscilación en un sentido y en otro hay otro que es como de peonza sobre ese eje. 4. Todo eso está trabajando en armonía para que la Tierra tenga unas determinadas condiciones. La atmósfera terrestre tiene unas condiciones y una serie incluso de elementos en la atmósfera que posibilitan, por ejemplo, no sé, no me acuerdo de memoria, pero creo que es un 10 o un 20% de oxígeno lo que hay flotando para que tú puedas respirar. Si la Tierra no tuviera todo eso, no podría haber vida en la Tierra. Porque todos esos elementos y muchos más, incluso no hace mucho acaban de descubrir, aparte de un cinturón que ya era conocido que se llama el cinturón de Van Allen, que es una especie de protección alrededor de toda la Tierra que hace que los rayos del Sol
no penetren con mucha fuerza porque nos mataría. Si hay otro que han descubierto un poco más externo, que no sé cómo le llaman, que también hace una función parecida, pero creo, no sé si estoy hablando también sin mucha certeza, creo que para lo que se llaman los neutrinos, que son unas partículas que impactan con mucha fuerza. Entonces este otro cinturón creo que hace como un filtro para eso, para que no nos dañe. Todo eso y mucho más. Entonces, todo esto está en el universo. Hay un equilibrio. Hay unas leyes que Dios ha puesto para que todo esté conforme Él quiere, para que, en este caso, el planeta Tierra, que es donde Él ha puesto la vida, pues este planeta tiene las condiciones necesarias para que pueda existir vida. Por eso en Marte, aunque vayas, bueno, te vas a Marte, ¿y qué? ¿Cómo haces que Marte tenga las condiciones de la Tierra para que puedas vivir? Entonces, la cosa no es tan sencilla, y mucha gente, vuelvo a decir, viendo esto, pues ha aceptado a Dios porque dice, esto no puede ser posible si no hay una mente inteligente que diseña esto, que se ha puesto a pensar y ha dicho, no, esto tiene que ser así, 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 porque es como una gran máquina. Y yo que trabajo con máquina, por eso sé y entiendo lo que me dice. Porque yo sé que una máquina basta, fíjate, hay máquinas en las que un piñoncito así, incluso a veces de plástico, se rompe, o peor todavía, se le parte uno o dos dientes y no funciona, porque para la transmisión. Puedes tener todo lo demás, incluso nuevo. Si ese piñón no está como tiene que estar, paras la máquina. Pues igual pasa en la obra de Dios. Cuando tú no tienes en cuenta los principios de Dios, la sociedad no funciona como tiene que funcionar, algo te falla. Y por eso Dios dice que tengamos en cuenta su ley. Haced justicia, restituid, venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como nieve serán emblanquecidos, etc. El final importante. Si quisiereis y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho. Es decir, aquí no hay más que dos caminos. Si tú quieres que la sociedad funcione, tú tienes que tener en cuenta lo que Dios te dice. Ahora, si tú no tienes en cuenta lo que Dios te dice, que sepas que tu final es la destrucción, porque mis leyes no las pueden cambiar nadie. Entonces, hermano, esto es serio, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Vuelvo a decir, esto por supuesto es para nosotros como pueblo de Dios, los primeros, pero esto no solamente afecta al pueblo de Dios. Esto afecta a la sociedad entera. Por eso Dios nos ha llamado a orar por la sociedad y a orar por los que están en autoridad y a buscar el bien de la otra gente, porque nosotros somos los llamados por Dios a impedir que esa sociedad se pudra y se corrompa. Por eso Dios dice, vosotros sois la sal de la tierra
y la luz del mundo. Porque yo os he puesto ahí para que vosotros estéis intercediendo como reyes y sacerdotes y busquéis la voluntad de Dios no solamente para vosotros, sino para la sociedad. Porque eso es lo que Dios quiere, bendecir a toda la tierra. La promesa que le hizo Dios a Abraham es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Dios quiere cumplir esa promesa. No nos tenemos que limitar solamente a las 4 cosas religiosas. Tenemos que buscar el rostro de Dios, tenemos que orar a Dios para pedir que estas cosas cambien y que haya un mover en la sociedad, un tocar, un arrepentimiento para que la gente se dé cuenta y la gente se pueda volver al Señor y dar testimonio también en lo que nosotros podamos, que vean que no somos como el mundo, que no nos comportamos igual, que en lugar de maltratar a las otras personas, lo que hacemos es intentar hacer el bien con los demás. Eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas y para la sociedad, porque no hay otro camino. Quería leeros para finalizar algo del Salmo 85, Salmo 85. Un par de versículos o 3 nos dice, a partir del versículo 9, ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Fijaos las palabras que utiliza. Y dice ahora, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Qué nos está diciendo? Dice además, la verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. La misericordia y la verdad se encontraron. Cuando la misericordia no está basada sobre la verdad de Dios, no surte efecto. Por ejemplo, cuando tú a un drogadicto, pongamos por caso, entiendes que la misericordia es porque te da pena darle dinero para que se siga drogando, tú tienes misericordia con él, pero esa misericordia a él no le ayuda. ¿Por qué? Porque no está basada en la verdad. La verdadera misericordia sería que tú le confrontaras con la verdad y le dijera, tú te tienes que arrepentir y yo te ayudo, pero te ayudo a salir de la droga. ¿Vale? Luego sigue diciendo, la justicia y la paz se besaron. No puede haber paz en esta tierra mientras que haya injusticia. No puede haber paz. Para que la paz se extienda, la verdadera paz, y la gente viva realmente, no de paripé, realmente en paz, tiene que haber justicia. Y toda injusticia, sea del tipo que sea, tiene que ser zanjada. Porque la injusticia hace sufrir a la gente, no cumple la voluntad de Dios, sea el tipo de injusticia que sea, ya sea que no te den lo que te corresponde, por ejemplo, cuando estás en un trabajo, ya sea que te estén maltratando, ya sea que te desprecien, sea lo que sea injusto, eso tiene efectos y eso daña a la persona. Y muchas rebeliones y muchas cosas que ocurren, que es falta de paz. ¿Por qué es? Porque no hay justicia. Y la justicia la tenemos que aplicar conforme a la voluntad de Dios. Y entre otras cosas,
¿qué dice la ley, por ejemplo, de Moisés? Cuando hagas juicio, tú tienes que ser completamente equitativo. Dice, ni al rico por rico, ni al pobre por pobre. ¿Qué significa esto? Esto significa que tú no puedes favorecer al rico porque es rico, ni tampoco puedes favorecer al pobre porque se parapete y diga, ay, es que yo soy pobre y tal. Bueno, tú eres pobre, pero tú has robado, por ejemplo, lo que no es tuyo. No, Dios no quiere eso. Dios quiere que a cada uno se le dé lo suyo, lo que le corresponde. Esa es la justicia de Dios. Y esto, vuelvo a decir, esto afecta a toda la sociedad. Y termino con una cosa que afecta a todo esto, hermanos. Ya he dicho muchas veces, porque ¿qué está en la raíz de todo esto? ¿Por qué nos comportamos, por qué no nos comportamos de una determinada manera? ¿Por qué también hay tanta confusión en la sociedad hoy? Porque una de las cosas que hemos pervertido, no hace mucho dije, cuando tú vas a medir algo, sea lo que sea, tú necesitas un patrón, un modelo. Por ejemplo, pusimos la otra vez el ejemplo de si yo quiero medir lo que hay desde aquí hasta allí, yo tengo un patrón que se llama metro. Y yo digo, pues sobre esa medida que es el metro, esto tiene tantos metros. Igual, si vas a medir, qué sé yo, lo que pesa ese cacharro que hay ahí. ¿Cuánto pesa? Yo necesito un patrón. Por ejemplo, el gramo. Entonces, un gramo es esto. ¿Cuánto pesa eso? Pues 1 kilogramo, por ejemplo, y medio, que sería 1 kilo, kilo es 1000 gramos, ¿vale? Y 500 gramos. 1500 gramos, eso es lo que pesa. Y así podíamos coger otras cosas. Incluso se puede pesar o medir, mejor dicho, por ejemplo, la presión. Habréis oído hablar de la presión atmosférica y el patrón es la atmósfera. Esto tiene de presión tantas atmósferas, así cualquier cosa. Hay otras cosas que a lo mejor no están tan claras. ¿Por qué, por ejemplo, hoy hay mucha confusión, ahora que está de moda todo esto del tema sexo, trans, no sé cuánto? Bueno, pues porque una de las cosas astutas que a veces nos hacen es no usar un patrón. Es decir, cualquier cosa vale. Entonces, el otro día hablaba de otra cosa, de cómo yo me miro y negamos la realidad y cosas de esas. Ahora, yendo más a lo concreto, y para no alargarme ya mucho más y cansaros, ¿cómo sé yo que una persona está sana? Yo tengo, por ejemplo, yo qué sé, alguien que está tosiendo y echando saliva. ¿Está sano? O alguien que tiene un dolor muy fuerte y está ahí y no se puede ni levantar. ¿Está sano? No, me decís que no. ¿Y por qué lo sé? ¿Por qué lo sé? Porque no puedo decir, pues no, este hombre está sano. Porque tú tienes una idea de cómo tiene que ser un hombre o una mujer que está sana. Y en esa idea no entra el dolor. ¿O sí?
o si queréis, uno que cojea, o mi hija que está estudiando podología. ¿Cómo sé yo que, por ejemplo, mi mujer tiene un problema con el hueso del dedo gordo? ¿Por qué lo sé? Porque yo tengo una imagen de cómo tiene que ser un pie sano. ¿Tienes unos valores de normalidad? ¿Qué? Unos valores de normalidad. Unos valores de normalidad. Y cuando un pie no cumple alguno de esos valores de normalidad, quiere decir que no es normal. ¿Vale? A que no hace falta estudiar mucho para entender esto. ¿Cómo sé cuando un hombre o una mujer está sano espiritualmente? Porque claro, en lo físico pues esto hoy no se habla. Y la gente dice, no, tú a mí no me tienes que decir como yo, y yo puedo, como he dicho antes, como incluso ya está por ahí, hermanos, y la cosa es seria y hay que orar. No sé si sabéis que hay un grupo ya que descaradamente quiere legalizar la pederastia, que dice que no hay problema en coger los adultos a los niños y tener todo eso está ahí. ¿Por qué? Porque para ellos, para mí eso es normal. ¿Ahora es normal? ¿Cómo puedo yo saber cómo tendría o cómo es un hombre completo, normal en todo? A ver, ¿no se os ocurre nada? ¿Qué modelo de hombre puedo yo coger para yo decir, este está sano? Claro. Cristo es nuestro modelo. Cristo es nuestro patrón. Si yo me tengo que comparar con alguien, no me tengo que comparar con el vecino, la vecina o el otro. Con quien me tengo que comparar para saber en qué medida estoy fallando y en dónde y en qué y de qué manera, es con Cristo. Y la cosa tiene que empezar por nosotros. ¿Cómo sería el mundo si todos nos comportáramos como Cristo? Qué diferente, ¿eh? A que sí sería una buena sociedad. A que sería una sociedad de amor, de respeto, de justicia. ¿Por qué no lo vemos? Porque cada vez nos alejamos más del modelo. Pero yo hoy no te voy a dejar así, hoy te voy a dar la buena noticia. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Y yo estoy con vosotros todos los días hasta... Y el apóstol Pablo dice, ya no vivo, vive en mí. Él va a hacer la obra. Él está contigo. Él te ama. No tengas temor. Déjate en sus manos. Y vas a ir disfrutando, escúchame bien, si te pones de verdad en sus manos y le pides a Dios que quieres hacer su voluntad, vas a ir disfrutando día a día de lo que Él va a ir haciendo en tu vida. Amén.